En función de la información que hemos tenido acceso en las últimas semanas, el juez Ismael Moreno, quien se encuentra al frente de la investigación sobre la trama de corrupción que vincula a varios miembros del gobierno español, ya dispone de pruebas comprometedoras que podrían implicar directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. El magistrado Moreno ha tenido acceso a documentos e información sensible que, según los indicios, no solo pondrían en tela de juicio la gestión de Sánchez al frente del Ejecutivo, sino que también podrían resultar incriminatorios para él. Estas pruebas, que se consideran clave para el desarrollo de la investigación, han sido facilitadas por una figura que ha cobrado notoriedad en los últimos días, Víctor de Aldama. Antes de continuar, suscríbete si quieres que todos estos corruptos vayan a la cárcel. ¿Quién es Víctor de Aldama? Para aquellos que aún no están familiarizados con su figura, Aldama fue uno de los principales comisionistas involucrados en una de las tramas de corrupción más mediáticas que han sacudido la política española en los últimos años. Se le conoce como una de las piezas clave en el llamado Caso Koldo, una investigación que ha estado en el centro del debate político, y que ha desvelado oscuros entramados de financiamiento irregular y relaciones con gobiernos extranjeros. Hace apenas 10 u 11 días, Aldama decidió, de manera voluntaria, declarar ante la Audiencia Nacional, después de haber sido identificado como uno de los principales imputados en dicho caso. Esto ocurrió, tras meses de especulaciones y filtraciones sobre su implicación directa en los hechos. Como muchos de ustedes saben, este caso es solo uno de los tantos que siguen siendo investigados, y parece que cada día surgen nuevos detalles que amplían el alcance de la trama. En su declaración ante el juez, Víctor de Aldama decidió colaborar con la justicia, algo que ha sido fundamental para arrojar luz sobre muchos de los aspectos oscuros de la investigación. Durante su comparecencia, Aldama no solo explicó su papel en la trama, sino que también comenzó a revelar información crucial, que podría poner en evidencia a varios miembros de la política española. El desglose de esta información parece haber sido tan relevante que, en los últimos días, se ha especulado sobre las implicaciones que tendrá en la investigación, especialmente en lo que respecta a su relación con miembros del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. En su declaración judicial, Aldama presentó documentos, testimonios y datos que podrían comprometer a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez. Hace apenas unos días, Víctor de Aldama también fue entrevistado en el programa Herrera en COPE, de Carlos Herrera, un espacio que ha dado bastante visibilidad al caso en cuestión. Durante esa entrevista, Aldama volvió a hablar sobre ciertos aspectos de su implicación en la trama de corrupción, compartiendo nuevos datos sobre su participación en los negocios irregulares que vinculan al PSOE con actores internacionales. Sin embargo, lo que al principio prometía ser una revelación explosiva, terminó dejando un sabor agridulce. A pesar de que algunos de los detalles que compartió en la entrevista fueron de gran peso y potencial importancia para la investigación, la mayor parte de la conversación se centró en aspectos mucho más triviales y anecdóticos que no contribuyeron significativamente a esclarecer los hechos. En un momento de la entrevista, Aldama hizo una serie de comentarios sobre sus encuentros con figuras cercanas al presidente Sánchez, como Javier Hidalgo, quien estuvo en San Petersburgo en las mismas fechas que él. En esos encuentros, Aldama reveló que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le había dicho que no conocía a Hidalgo, un comentario que parecía contradecir otras versiones previas sobre la relación de ambos. Este tipo de revelaciones personales, aunque interesantes en términos de contexto, no fueron el aspecto más relevante de la entrevista. Lo que realmente captó mi atención fue la forma en que Víctor de Aldama comenzó a hablar de su papel en los negocios turbios que involucraban a la narcodictadura venezolana. A lo largo de la entrevista y de su declaración, Aldama admitió que, si bien su vida y su carrera no habían sido ejemplares, no era un simple chivo expiatorio al que muchos sectores políticos y mediáticos intentan culpar sin fundamento. En sus palabras, su colaboración con el sistema de corrupción no era algo aislado, sino que formaba parte de una red mucho más amplia que involucraba a diversas figuras del PSOE y otros actores clave del gobierno de Pedro Sánchez. Aldama dejó claro que, lejos de ser un simple intermediario, él fue una pieza fundamental en los movimientos de dinero oscuro que se movían entre varios actores nacionales e internacionales. Lo que me parece más relevante de su declaración es que Aldama no se limitó a defenderse o a justificar sus propios intereses. En un giro de los acontecimientos, comenzó a destapar la olla y a revelar detalles que podrían involucrar directamente a figuras clave del gobierno, incluidos ministros, asesores y otros miembros del círculo cercano de Sánchez.
Según él, estos documentos y mensajes son fundamentales para entender cómo, a lo largo de los últimos años, varios de los miembros más influyentes del PSOE se beneficiaron de prácticas irregulares que podrían tener consecuencias judiciales graves. Aunque no puedo confirmar de manera oficial qué tipo de pruebas posee Aldama, se han filtrado algunos detalles que apuntan a la existencia de pantallazos de mensajes de WhatsApp y otros documentos que podrían resultar determinantes en la resolución del caso. Lo más llamativo es que las pruebas que Aldama ha aportado podrían vincular directamente a figuras del PSOE con actos de financiación ilegal y otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el uso de fondos provenientes de fuentes de dudosa legalidad. Según algunas informaciones, estas pruebas apuntan a que el Partido Socialista ha recibido dinero de fuentes oscuras, lo que podría implicar una serie de irregularidades en el financiamiento de la formación política, algunas de las cuales podrían remontarse a pagos realizados por actores internacionales cercanos al régimen venezolano. A lo largo de la entrevista y en sus declaraciones ante la Audiencia Nacional, Aldama dejó claro que, si bien no es un personaje completamente ajeno a actividades cuestionables, siente que está siendo usado como chivo expiatorio. En su opinión, la persecución que está sufriendo es injustificada, y muchas de las acusaciones que se le imputan no están basadas en hechos reales, sino en una serie de manipulaciones e intereses políticos que buscan utilizar su testimonio para desviar la atención de los verdaderos responsables. Por ahora, la investigación continúa y es probable que en los próximos días se vayan a desvelar más detalles sobre las pruebas y los documentos que Víctor de Aldama ha entregado a la justicia. Sin lugar a dudas, su testimonio tiene el potencial de cambiar el rumbo de la investigación, especialmente si las pruebas que posee resultan ser tan comprometedoras como se ha mencionado. Las revelaciones sobre la implicación de miembros del gobierno español en este tipo de tramas de corrupción podrían tener consecuencias judiciales graves para Pedro Sánchez y otros altos cargos del PSOE, ya que la manipulación de fondos y la financiación irregular son delitos con graves repercusiones legales. Por tanto, aunque el caso sigue avanzando lentamente, todo parece indicar que lo que está por venir será aún más revelador. Según lo que se ha informado en diversos medios de comunicación, las pruebas obtenidas por Aldama podrían tener implicaciones graves para el Partido Socialista, especialmente en lo que respecta a la financiación irregular que habría recibido durante el mandato de Pedro Sánchez. Según las revelaciones, el PSOE estaría implicado en un esquema de financiamiento ilegal proveniente de fuentes de dudosa legalidad, específicamente de Venezuela, un país conocido por su régimen autoritario y profundamente corrupto. Este nuevo escándalo de financiación irregular ha llamado la atención de periodistas e investigadores que siguen de cerca las investigaciones sobre el Partido Socialista y su relación con gobiernos totalitarios y actores políticos cuestionables. A lo largo de la investigación, diversas fuentes dentro del círculo cercano a Aldama han confirmado que el PSOE, bajo la presidencia de Sánchez, habría recibido dinero de fuentes venezolanas que se caracterizan por su falta de transparencia y por estar involucradas en prácticas corruptas. Este tipo de financiación, según los expertos, no solo violaría la ley española en cuanto a la procedencia de los fondos para los partidos políticos, sino que también podría suponer un peligroso precedente que pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema democrático español frente a influencias extranjeras y actividades ilegales. Las pruebas que Aldama ha recopilado durante sus investigaciones parecen mostrar cómo el Partido Socialista, a lo largo de los últimos años, ha recurrido a estas fuentes para sufragar sus actividades y mantener su estructura de poder, lo que sin duda pone en aprietos a la actual cúpula del PSOE. Es importante señalar que Aldama no es un personaje ajeno a las tramas de corrupción vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y su círculo cercano en Venezuela. Durante varios años, Aldama estuvo en contacto directo con figuras clave del gobierno venezolano, entre ellas Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, y una de las personas más cercanas a Maduro. La relación de Aldama con el régimen chavista, de hecho, se extiende más allá de simples contactos diplomáticos. A través de comunicaciones privadas por WhatsApp, Aldama mantuvo conversaciones en las que discutía los movimientos del gobierno español, las decisiones políticas de Pedro Sánchez y las posibles conexiones entre España y las figuras más poderosas del régimen de Maduro. Un aspecto particularmente relevante de esta relación entre Aldama y el gobierno venezolano es el viaje que organizó para Delcy Rodríguez a España, un viaje que, según las pruebas, fue supervisado directamente por José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este viaje se produjo en un momento clave en las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela,
y el hecho de que fuera organizado con el consentimiento tácito de Pedro Sánchez ha generado una enorme controversia. Según las investigaciones, durante este viaje, Delcy Rodríguez se encontró en Madrid para mantener reuniones con altos funcionarios españoles, lo que generó un gran escándalo debido a las sanciones internacionales que pesaban sobre ella en ese momento, lo que hizo que el encuentro fuera considerado por muchos como un acto de desobedecimiento a las normativas internacionales. Uno de los momentos más reveladores de la investigación tiene que ver con una conversación en la que José Luis Ábalos, en presencia tanto de Aldama como de Delcy Rodríguez, le garantizó a la diplomática venezolana que no sería detenida a su llegada a Madrid, a pesar de estar incluida en la lista de sancionados por la Unión Europea. Ábalos, al parecer, quería asegurarse de que Rodríguez pudiera viajar sin inconvenientes, por lo que hizo una llamada telefónica directa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para solicitarle una confirmación de que no habría represalias contra la vicepresidenta venezolana. Según Aldama, la conversación que Ábalos mantuvo con Sánchez fue clara y directa, y el presidente del gobierno le garantizó que todo estaba bajo control y que Rodríguez no sería detenida, a pesar de las implicaciones legales y diplomáticas que esto conllevaba. Este hecho no solo refleja el nivel de involucramiento de los miembros del gobierno socialista en lo que algunos han considerado una operación secreta para favorecer los intereses de Venezuela, sino que también plantea serias preguntas sobre la influencia de Maduro y su círculo sobre las decisiones políticas tomadas en España. Lo más sorprendente de toda esta trama, según la información que ha trascendido hasta ahora, es que las pruebas recolectadas por Aldama parecen involucrar directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, los indicios apuntan a que Sánchez podría estar más directamente implicado de lo que muchos habían anticipado, lo que abre un abanico de posibilidades en el curso de la investigación judicial. El juez Ismael Moreno, encargado del caso, ha afirmado que cuenta con suficientes elementos para convocar a Pedro Sánchez a declarar como imputado, lo que podría ocurrir en los próximos días, dado que las pruebas parecen apuntar hacia la participación del presidente en la orquestación de esta operación de favores y financiación irregular. Este tipo de implicación directa de un presidente de gobierno en un caso de corrupción o financiación ilegal podría tener consecuencias trascendentales, tanto a nivel político como judicial, para la estabilidad del gobierno socialista. Cabe señalar que, dado que Pedro Sánchez es aforado, la investigación podría pasar a ser dirigida por el Tribunal Supremo, lo que añadiría una nueva dimensión al caso y complicaría aún más la situación. En un contexto de creciente desconfianza hacia las élites políticas, cualquier acusación que involucre al presidente del gobierno en actividades ilegales o irregulares podría causar un profundo desgaste en la imagen del PSOE y en la figura de Sánchez como líder del país. Los medios de comunicación han seguido de cerca cada nuevo avance en la investigación, y el escándalo podría convertirse en uno de los temas dominantes de la agenda política española en los próximos meses. La gravedad de la situación no solo radica en las acusaciones de financiación irregular, sino también en el nivel de implicación que podría tener el presidente del gobierno en un escándalo de corrupción de esta magnitud. Si se confirma la implicación directa de Pedro Sánchez en las decisiones que han facilitado esta financiación y la relación con el régimen de Maduro, las repercusiones para el Partido Socialista serían profundas. En un escenario como este, donde las instituciones y la política española se ven sacudidas por acusaciones de corrupción, la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en el sistema político en general podría sufrir un daño irreparable. Mientras tanto, la investigación continúa, y los próximos días serán cruciales para entender el alcance de este escándalo y sus posibles consecuencias para el futuro político de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Hoy, en el marco de una jornada política cargada de tensión y expectativas, Pedro Sánchez preside una reunión clave dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Este encuentro, sin embargo, no pasa desapercibido, ya que se lleva a cabo en un contexto de creciente desconfianza y división interna, en el que algunos analistas ven claras señales de descomposición dentro de la formación socialista. La atmósfera que rodea al PSOE en la actualidad dista mucho de ser la de un partido con una visión unificada y un rumbo claro. En lugar de una estructura cohesionada, muchos observadores apuntan a que lo que se está gestando al interior del PSOE es algo más parecido a una organización fracturada, una agrupación política a la que ya se le asocia con prácticas turbias, que van más allá de las disputas ideológicas. Este sombrío panorama no es el resultado de meras especulaciones, sino que se basa en informes oficiales, como los que han sido elaborados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Según estos documentos, se han descubierto indicios de que varios miembros del PSOE habrían estado involucrados en diversas tramas de corrupción y financiación ilegal durante años, lo que coloca al partido en el ojo del huracán judicial. En particular, los informes revelan que algunas de las figuras más relevantes de la formación socialista no solo se habrían beneficiado de estas prácticas ilícitas, sino que también estarían siendo objeto de investigaciones judiciales, que podrían desembocar en futuras imputaciones. Uno de los nombres que ha saltado a la palestra en medio de este escándalo es el de José Luis Ábalos. El exministro, que en su momento fue una pieza clave en el engranaje del gobierno de Pedro Sánchez, ha sido señalado en diversas ocasiones como uno de los actores principales en las tramas más oscuras que conectan al gobierno de España con la narcodictadura venezolana. Ábalos ha sido vinculado con maniobras turbias que incluyen el tráfico de influencias y el establecimiento de relaciones cuestionables con figuras del régimen venezolano, lo que ha desencadenado un torrente de críticas y sospechas dentro de la política española. Las implicaciones legales de su actuación siguen siendo objeto de controversia, y su nombre se ha convertido en sinónimo de los oscuros negocios que, según denuncian varios testigos, se habrían llevado a cabo bajo el amparo de las altas esferas del poder. En paralelo, la figura de Pilar Sánchez Acera también ha quedado salpicada por los mismos escándalos. La exsecretaria de Organización del PSOE ha sido señalada por su presunta implicación en maniobras destinadas a filtrar información sensible y privada, un delito que, de confirmarse, podría acarrear consecuencias jurídicas de gran magnitud. Este acto de deslealtad institucional, de confirmarse, no solo implicaría una violación grave de la ley, sino que también socavaría aún más la imagen del PSOE y sus dirigentes en la opinión pública, que ya empieza a ver con recelo los escándalos que afectan a su estructura interna. Por si fuera poco, otro de los nombres que se encuentra en el epicentro de la tormenta es Óscar López, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Según los rumores que circulan entre los pasillos del poder, López podría haber estado directamente involucrado en las maniobras de desinformación y manipulación de pruebas relacionadas con estos casos de corrupción. De confirmarse su implicación, el vínculo entre López y Sánchez, que ha sido siempre estrecho, podría acarrear graves consecuencias para el presidente del gobierno. Si Óscar López desempeñó un papel activo en encubrir los escándalos o en alterar la información de las investigaciones, su vinculación con Sánchez podría convertirlo en un punto de conflicto que complicaría aún más la situación política del presidente, que ya enfrenta crecientes presiones judiciales y mediáticas. En este contexto, el horizonte de Pedro Sánchez se ve cada vez más empañado por la posibilidad de que se le llame a declarar como imputado en relación con estos hechos. Las pruebas recabadas por los investigadores, entre ellas las declaraciones de Aldama y otros testigos, parecen estar formando un expediente que podría comprometer gravemente al presidente del gobierno. Aunque la situación todavía es incierta y no se ha concretado ninguna imputación formal, lo que sí parece claro es que las investigaciones están tomando un rumbo que podría implicar a Pedro Sánchez en delitos de gran calado. Si esto llegara a ocurrir, el presidente se vería envuelto en una crisis política y judicial de dimensiones históricas, con efectos que podrían marcar un antes y un después en la política española. A medida que la situación sigue desarrollándose, el PSOE se encuentra atrapado en una crisis interna sin precedentes, que amenaza con desgarrar la unidad del partido. Las divisiones entre sus miembros, la constante fuga de información y las presiones judiciales no solo están afectando la imagen del partido, sino que también están poniendo en cuestión la viabilidad del liderazgo de Pedro Sánchez. En este contexto, el futuro político del PSOE y su presidente está más que nunca en el aire, con los ecos de los escándalos resonando cada vez más fuerte en la opinión pública y en las instituciones judiciales del país.